tarea para Ah, que ok. las hiciéramos y las hiciéramos en clase. Ok, entonces quedó de tarea. Gracias, Guillermo. ¿Pueden De nada, enviármela, profesor. por favor, al WhatsApp del Sí, grupo? permítame. En general, todos nos pueden mandar lo que tienen de la gráfica, por favor. Ok, ¿alguien nos quiere compartir su gráfica? A ver si nos contestó. Bueno, vamos a poner a el señor Chávez Castañeda, señor Chávez Uriel. Buenas noches. ¿Puedes compartirnos tu tarea, Uriel, por favor? Karen. Eh, Chinga, te escucho. Wow. deme un chance, deme unos minutos y ahorita la comparto. Adelante. Bueno, entonces, hicimos la tabla, la gráfica, bueno, más que gráficas, son dos gráficas, ¿verdad? Una gráfica de promedios y otra de rangos. Sí, profesor. Creo que la mayoría, a lo mejor no me logré explicar porque la mayoría me mandaron nada más una sola gráfica, que es la media. El ingeniero Peña Axel. No terminó, pero no recuerdo qué es. Sí, profe. ¿Por qué la hicieron en equipo, ingeniero, si era individual? ¿Me había leído, profe? Carrasco, Camacho, Kevin. Es que Ese dicen compañero mucho. tiene problemas de internet, profesor, pero usted había dicho que lo hiciéramos en equipo. Sí, porque tengo ahí, bueno, eso es lo que tengo grabado ahí en la clase, como yo grabo las clases. Ajá. Entonces usted había dicho que era en equipo. Y también esa duda surgió en el grupo, pero varios también estaban diciendo que eran en equipo. Wow. Pero pues era una simple gráfica, pero bueno, está bien. Ok, de todas, pueden compartirnos o quién nos iba a compartir esta vez. Alguien que haya terminado las dos gráficas, la de rango y la de promedio. Profe, yo hice las dos, pero las puse conjuntas. Ok. ¿Quieres compartirnosla, por favor? Sí, nada Ok. más dame un segundo para abrirla. Ok. Entonces, tenemos las dos gráficas. Les envié la fórmula para calcular los límites de control, o ustedes la investigaron o qué pasó, que no lo veo que se les ha enviado. No sé si la puedo ver ya, profesor. Ok. Ah, pero las pusiste sobrepuestas. Ah, ok.
Sí, es lo que le decía, las puse conjuntas. La de R es la morada y la de X testada es la rosa. Ok, bueno, nunca las había visto así, pero bueno, es una primera vez. Ok. ¿Y a qué conclusión llegaste, Ana Laura? Me dio mucha curiosidad porque en algunos puntos tanto X testada como R se acercaban y marcando las líneas de el límite superior y el límite inferior, pues ninguna pasó del límite superior o inferior, pero sí me dio mucha curiosidad que principalmente la que estuvo más próxima también a llegar a los límites fue principalmente la rosa que la morada y la de R también tiene como que límites más grandes y eso le hacía más difícil de llegar a su límite superior e inferior. Muy bien. ¿Podrías girar tu gráfica para que quede horizontal, por favor? Y déjenme ver si la puedo Pero quitar aquí. aquí veo un punto que está fuera de los límites, ¿no? Que es el 12 o el 11 o así. No, ningún punto está fuera de los límites, Ah, ok. porque cuando hacemos el límite inferior de R, como el valor de D crece es 0, por lo tanto el límite inferior es hasta 0. Ah, ok. Ya. Es que el límite que está graficando acá es el de la X. Ok. El límite de X llega aquí y acá. Y el límite de R pues llega hasta 0 y hasta esta línea de aquí arriba. De acuerdo. Bueno, no lo expliqué y bueno, qué bueno que lo terminaste. Normalmente se grafica, la gráfica se pone horizontal, en este caso para este ejemplo, ¿no? Pero está bien la gráfica. Y generalmente se pone una arriba de otra, normalmente se pone por convención, la gráfica de media se pone en la parte de arriba y la gráfica de los rangos abajo. Pero está bien, muy bien, Karen. ¿A qué conclusión llegaste, Ana Laura? Perdón. Es lo que le decía, me sorprende mucho que en algunos puntos si sobrepongo las dos gráficas se llegan a tocar casi al mismo punto. Y también me di cuenta de que a lo máximo 2, 3 puntos de cuando tenemos X testada llegan a tocar la línea del medio, de la media de X testada. Ok. Bueno, es una buena observación. De acuerdo, Ana Laura. Muchas gracias. Gracias, Ana Laura. Buen trabajo. Bueno, ¿alguien tiene las gráficas que lo han puestas separadas? Yo estoy viendo aquí la de... Por ejemplo, la de... ¿Quién era? Eduardo. La de Eduardo y Kenia. No. Sí, Kenia González Ramírez y Guerrero Bernal. ¿Creen que puedan compartirnos su gráfica, ingenieros? Sus gráficas. Terminar este análisis. Sí, profe, vamos. Gracias, Kenia. Ok, entonces, esta gráfica y de acuerdo al video que vimos de la gráfica de control, ¿qué tipo de distribución debiera de seguir o cómo se debiera de comportar, como qué tipo de distribución? Sería distribución normal. Correcto, sí. Correcto, sí, la normal que es la única que hemos visto aquí en el curso, pero es correcto. Entonces tiene que cumplir con una distribución normal o la vamos a comparar contra una distribución normal. Si ese fuera el caso,
Y una de las características de la distribución normal es que es simétrica. ¿Qué porcentaje de los puntos deben estar arriba y qué porcentaje debe estar abajo de la media? Gracias, Kenia. Aquí, por ejemplo, aquí están la gráfica de estos ingenieros. Aquí están los 25. ¿Cuántos puntos deberíamos de tener en la parte de arriba y cuántos en la parte de abajo? 25. Ah, la mitad. La mitad, 13 y ¿no? 12. Entonces, ¿cuántos tenemos en la parte superior de la media y cuántos en la inferior? De la gráfica R tenemos 13 en la superior y en la inferior tenemos 12. Ok. Entonces, ahí sí cumple con la regla de la distribución normal que es simétrica, ¿no? Y en la parte de la gráfica X, Se invierte arriba en la parte superior 12 y en la inferior 13. ok, gracias. Y entonces vuelve a cumplir con el requerimiento. ¿Tenemos puntos fuera de los límites de control? No, No, en ninguna. Ok, en ninguno de los dos casos tenemos límites fuera de los límites, pero puntos fuera de los límites. Entonces, es otra de las condiciones. ¿Qué porcentaje de la población está entre los límites de control en este caso? ¿Qué porcentaje de la población o qué porcentaje de los puntos deberían de estar entre los límites? Si es que es una curva normal. Y de acuerdo a lo que dijeron en el video, ¿cómo se calculan los límites? con la varianza. Ok, con la varianza o con la desviación estándar, sí, pero ¿cuántas desviaciones estándar debe de haber arriba y abajo? 3. 3, gracias, señor. Entonces, si esto está calculado a más o menos 3 desviaciones estándar, ¿qué porcentaje de la población hay ahí? 66%. 68.2%. A ver, ok, va de nuez. En más o menos 3 desviaciones estándar, ¿qué porcentaje de la población tenemos? Aquí está la media, ¿no? Media más o menos 3 desviaciones estándar, ¿qué porcentaje tenemos? 96, me parece. 99. Correcto, ingeniero Lima. 99%. Entonces, 99% de los puntos deben de estar entre los límites de control, ¿verdad? En este caso, si tenemos 99% de los puntos dentro de los límites, entonces también cumple, ¿no? Y si ese es el caso, aquí está la media, y si lo dividimos entre 3, pues vamos a tener media más 1, más 2, más 3 desviaciones estándar, ¿no? Aquí menos 1, menos 2 y menos 3 desviaciones estándar. Digo, no lo estoy haciendo a escala, pero más o menos aquí es una desviación estándar y aquí sería más una desviación estándar. ¿Qué porcentaje de la población tenemos que tener entre esos dos rangos? ¿Perdón? 68.2. 68 punto ¿qué? 2. Bueno, no estoy seguro que el punto Es 2 como el 66, ¿no, profe? Más o menos. Sí, es 68, no recuerdo ahorita la cifra exacta, pero es 68. Y revisen si es punto 2 o punto 5, algo así. 68.27%. Ok, 68.3% de los datos deben ser. Las 2/3 partes de los puntos deben estar entre esas dos líneas. ¿Está correcto, sí o no? Sí. Digo, no es tan
tan preciso, pero entonces sí cumple el mismo caso para el lado de la gráfica R. Bueno, en este caso las 3 desviaciones estándar no necesariamente están, habría que ver la distancia porque el límite inferior es 0 y a veces la curva se corta, ¿no? ¿Por qué? Porque el rango no puede tomar valores negativos. Pues, pudiera estar un poquito como esto, ¿no? Y aquí quedarnos una parte, pero también tiene que cumplir con lo de que es la curva normal. Entonces, nuestros datos, o sea, sí están cumpliendo con la curva normal, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si ese es el caso de que cumple con las características de la curva normal, se dice que el proceso es estable. Otra característica que tiene que tener es que no debe de haber corridas, como le llaman, ¿eh? No debe haber 5 puntos arriba de la media o abajo de la media, 5 puntos seguidos, o una tendencia en donde veas una tendencia positiva hacia incrementarse o caso contrario hacia abajo, ¿no? Que tuvieras 5 puntos de manera consecutiva que van descendiendo o ascendiendo. Eso también es un signo de inestabilidad o de que la gráfica no está en control y que no cumple con la curva normal. ¿Qué debemos hacer si observamos algún patrón de inestabilidad? ¿Qué deberíamos de hacer? Llámese en la gráfica R o en la gráfica X. ¿Cuál sería el siguiente paso, ingeniero? Ver las causas. Correcto, ingeniero. Encontrar las causas. ¿De qué manera encontraríamos las causas? Depende del proceso, ¿no? A evaluar. Ok. Creo que Pero, por ejemplo, ¿qué harías tú en este caso? ¿Qué es lo que buscarías primero? Ok. Ver ¿Cuáles los son antecedentes, puede ser. unos antecedentes, por ejemplo, ingeniero? Por ejemplo, dos o tres promedios anteriores. Para ver hacia dónde va la tendencia. Ok, puedes ver. Habría que revisar, investigar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a investigar. En el video mencionan que las causas de variación, que hay 2 tipos de causas de variación, básicamente. Una variación que son causas comunes, ¿no? Causas comunes de variación, como vimos con las 5 M's. Y que había causas cuando había algo fuera de lo normal, le llamaban causas especiales, ¿no? Por ejemplo, que se fue la luz, que se paró el metro, que cayó un fuerte aguacero, etcétera, y afectó la producción, ¿no? O que el proveedor no llegó la materia prima que normalmente usamos o cosa por el estilo, o que contratamos un nuevo operador y no está capacitado. Esas son causas especiales. Y lo que vemos día con día son causas comunes. Entonces, las causas especiales, pues va a ser muy, muy particular ese problema o ese punto y vamos a poder investigarlo. Las causas comunes es un poco más complicado porque es lo del día con día y a veces no es tan fácil identificar exactamente cuál es la causa de que suba o baje la producción y tendremos que hacer un análisis más profundo.
De ¿cómo podríamos hacer un análisis, ingeniero? ¿O con qué herramienta encontramos las causas? Ya vimos aquí que hay unas causas y dicen, bueno, ¿con qué herramienta nos ayudaría a encontrar las causas? Las herramientas del estadístico de la calidad. ¿No se acuerdan? Con el diagrama de Chicago. Ok, diagrama de Chicago, ¿no? Gracias. ¿Con un mapeo de proceso? Pudiera ser en algún momento el mapeo de procesos, pero inclusive en el mapeo de procesos utilizas la gráfica o el diagrama de causa y efecto de Ishikawa para encontrar precisamente las causas de variabilidad, ¿no? Y ya después en el mapeo tratas de establecer de qué manera lo puedes controlar. Pero en principio lo que haríamos sería esto, ¿no? Diagrama de causa y efecto. ¿Ok? Bueno, no sé si hay algún comentario adicional, alguna pregunta. Buen trabajo del equipo. Okay. Bueno, yo me quedé con la idea que era individual, pero está bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre el tema? ¿Hay algo más que quisiera nada más puntualizar rápidamente? Aquí tenemos dos tipos de variabilidad. Una variabilidad en la parte de la X y una variabilidad en la gráfica del rango, ¿no? La gráfica de X testada o la promedios, ¿qué información nos brinda? ¿Qué información nos está dando? Aquí tenemos valores, ¿no? Tenemos 40, 30 y tantos, no sé. Hay 5 valores, después está el promedio y después el rango en cada uno de ellos. ¿Qué información nos está brindando la gráfica X? Nos está diciendo qué variación hay este es el turno 1, aquí lo tiene, 1, 2, 3, etcétera. ¿Qué variación hay del turno 1 contra el turno 2? ¿Sí? ¿Cómo va variando? ¿Cómo va variando el turno 1 contra el 2, contra el 3, etcétera? En otras palabras, nos está dando la variabilidad entre grupos o entre turnos, ¿verdad? O días. Y se llama variabilidad a sí mismo. Entre. ¿Qué información nos da el rango, ingenieros? La variabilidad dentro de un mismo turno. Excelente, ingeniero. No sé si ya lo habías leído, pero es correcta la respuesta. Entonces, la variabilidad dentro del turno. Entonces, esto te da la variabilidad de turno a turno y esto te va a dar la variabilidad dentro del turno, dentro del grupo. ¿Qué variabilidad es más fácil corregir? ¿De turno a turno, de día con día, o dentro del día o dentro del turno? ¿Qué es más fácil? ¿Qué sería más sencillo? Tú eres el gerente de producción y tienes varios turnos. ¿Qué te va a costar más trabajo? ¿Hacer correcciones de turno a turno o dentro del turno? Dentro del turno. ¿Por qué, ingeniero Leonardo? ¿Por qué crees que sea dentro del turno más fácil? Porque ahí vas identificando la causa en sí, y de turno a turno, ya tendrías el doble de causas, ¿no? Un ejemplo.
o más causas a evaluar o a resolver? Porque consideras, bueno, es un buen punto, pero dices, aquí tienes que analizar más datos porque son 2 turnos, ¿no? Sí, Aunque estás hablando, claro, estás hablando del mismo proceso, pero en diferente momento, ¿no? En diferente turno o diferente grupo de personas. Ok, ese podría ser un punto de que de acá tienes más información que analizar y aquí tienes menos información. ¿Cuánto tiempo tiene uno de reaccionar para corregir un problema entre turnos o de día con día, de un día al otro día? ¿Y cuánto tiempo tienes de reaccionar si el problema está dentro del mismo turno? Mencionaba, ahorita me vino a la mente el ejemplo que ponía el ingeniero Carlos que nos dio la plática de Chrysler, ¿no? Que decía que tenía 3 o 4 horas nada más para poder arreglar el robot antes de que parara la línea o tuviera un problema serio. Pues nada más tenía 3 o 4 horas para corregir el problema. ¿Sí? ¿Que será más fácil corregirlo dentro del turno o de un día para otro? Pues obviamente es más fácil que lo corrijas de un día para otro que en las 4 o 8 horas del turno, ¿no? Porque en este tienes que corregirlo sí o sí dentro del turno y tienes que dejar de hacer todo para poder corregirlo. Y acá tienes todo el día para poder analizar y hacer algún ajuste. Entonces, por tiempo, pues va a ser más fácil corregir la gráfica X porque tienes más tiempo aquí de turno a turno que en el rango, porque tienes menos, aquí son horas y aquí puede ser un día o algo así. Es casi el triple de tiempo, ¿no? ¿Sí me expliqué? Pues siempre el rango nos determina cuál es la variación natural del proceso. Y aquí estás hablando de promedios, ¿no? Si el promedio del primer turno salió alto y tú eres el gerente de toda el área, ¿qué le vas a decir al segundo turno? Trata de trabajar en esta zona. El primer turno tuvo este problema. No quiero que te pase lo mismo, que mandes las piezas, digamos, en el lado alto de la especificación. Lo puedes corregir. Sin embargo, aquí tendrías que investigar y estar con menos tiempo para poder analizar y tomar eso. Bueno, no sé si quedó claro. Eso es parte de la estadística y es parte del análisis que se tiene que hacer que le llaman análisis de varianza, análisis de la variación. Y normalmente en la estadística hablamos de variabilidad dentro y entre grupos. Ok. No sé si está claro ahí esa parte, Jesús. Sí, profe. Sí, profe. Profe, a mí me llamó la atención que los promedios no se salen de la especificación de las 3 desviaciones estándar, pero si tomamos o retomamos los valores de la tabla originales de los que se sacaron promedios por grupo, ahí sí vamos a encontrar valores que se salen de las especificaciones y son varios, son más del 1%. Ok, es un excelente punto lo que estás mencionando. Esta gráfica, entre más valores tomes, ahorita tomamos un tamaño de muestra 5, ¿no? Tomamos 5 datos y hicimos un promedio, ¿cierto? N igual con 5. Como lo decía en el video. Si de ese mismo proceso tú tomaras
10 datos, la gráfica se haría con más variación o con menos variación. O quedaría más cerca del centro. Entre más grande es el tamaño de muestra, tu estimación o tu valor se va a acercar más al promedio, ¿no? Sí. Acuérdense que esto es una estimación X testada. ¿Es una estimación de qué cosa? Es una muestra que está estimando qué cosa. Esta es la muestra y esta es la población. X testada está estimando o está, no adivinando, pero está tratando de inferir cuál es el valor de mu, que es la media de la población. Entre más grande sea tu muestra, tu margen de error entre la muestra y la población va a ser menor, ¿estamos de acuerdo? Si tu tamaño de muestra es 50% de la población, va a estar más cerca de conocer este valor de mu, ¿cierto? Entonces, en este caso, sí puede ser que existan valores fuera de los, no de especificación, fuera de los límites de control, porque los límites de control están calculados con base en el tamaño de muestra. El tamaño de muestra afecta, si tú ves, les envié la tabla de los valores de los factores. Si tú ves la tabla de los factores para calcular los límites de control, entre mayor sea n, el valor de A2 y de D4, tienen ahí la tabla, no sé si la tengan por ahí. Entre mayor sea n, el valor de A2 y de D4 va bajando, va siendo más pequeño. ¿Por qué? Porque la certeza de que el valor esté en cierto valor, en cierto rango, es más grande porque tienes más información con este tamaño de muestra. Entonces, sí, entre mayor sea el tamaño de muestra, los límites de control son más estrechos, más cerrados. Y pues sí, cuando tomas nada más un valor aislado, pudiera estar fuera de los límites de control. Pero estos límites de control, repito, están calculados con base en el tamaño de la muestra. No sé si me expliqué, ingeniero, o te hice más bolas. Sí me queda claro, profe. Sí, pero revisa la tabla de los valores. Siempre, entre mayor sea tu tamaño de muestra, los límites se van cerrando porque tiene que forzosamente se va acercando más al centro. Vimos con ustedes el teorema del límite central. Hay un teorema que es muy básico y qué lástima que no lo expliqué. Una disculpa si no lo expliqué. Hay algo que llaman teorema del límite central, que dice que cuando tú tomas una muestra, los datos van a tender a agruparse al centro. Por ejemplo, esta es la población, esta es la distribución de población, que es una campana de Gauss, por ejemplo. Tú tomas una muestra de ahí y la muestra
va a tener esta distribución normal, ¿verdad? Pero por este teorema, suponiendo que la población no tuviera una distribución como campana de Gauss, que la distribución de la población fuera como un triángulo, por este mismo teorema, la muestra va a tender a hacer esto, a tener aproximadamente una distribución normal por este teorema. Suponiendo que la distribución fuera de tipo, que fuera un rectángulo exactamente, que hubiera la misma cantidad de datos en el primer intervalo que en el último. Lo mismo, si tomas una muestra de ahí, te va a dar una campana de Gauss, una distribución normal. Entonces, por eso es tan importante la distribución normal, porque pudiera ser que la población no tuviera una distribución normal. De todas maneras, por este teorema de que los datos tienden a agruparse al centro, la muestra siempre va a tender a ser una distribución normal, y ese es el caso. Entonces, pues siempre vas a tender a tener esta distribución en general, ¿verdad? No todas las poblaciones son de tipo normal, pero cuando tomas muestras, es muy probable, o lo más probable es que tomen esta distribución. No sé si quedó claro esta parte, pero es importante eso para que no nos preocupemos tanto, al menos en este nivel de estudio, de si la población es o no normal, porque la muestra va a tener que comportarse similar a una distribución normal. Ok, perdón, ingeniero. Ojalá que no les haya hecho más confuso este tema. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esto es lo que vamos a hacer, ingenieros. Aquí en México, o yo la sugerencia que les diría es, hablamos de las causas comunes, que son la variabilidad que tienes día con día por las 6 o 7 M's, ¿verdad? Las causas especiales, cuando sucede algo fuera de lo común, o que tu proceso todavía no lo logras estabilizar y de repente algún punto se sale totalmente del patrón, o hay tendencias, etcétera. Esas son causas especiales. Y yo, aunque no está en los libros, pero yo agregaría una que son las causas obvias. Antes de que empieces con esto, ingeniero, pues primero el operador tiene que tener la herramienta, tiene que estar capacitado, tiene que haber hecho su setup, su preparación de la máquina. Cosas muy básicas. ¿No? Aquí en México, yo digo, no empiecen en el 1, ingeniero. Empiecen en el 0. Empiecen desde lo muy básico. O si pueden empezar desde el -2, pues empiecen desde el -2. A que el operador, aquí estás asumiendo que el operador sabe matemáticas o aritmética. Y eso a veces no ocurre. Me decía un jefe que tenía, ingeniero, me puso en el área de recursos humanos, no sé por qué, pero me mandó como gerente de recursos humanos. Y me decía después, contrátamelos con primaria, por favor, me decía. Porque de verdad que había veces que la gente no sabe sino lo más básico, a veces ni sumar, ni hacer operaciones básicas. Entonces, tienes que asegurarte de esto primero. Y aquí en esta gráfica ya estamos asumiendo que la gente sabe aritmética. No sé si me explico. Entonces, antes de empezar
con cosas de estadística, aunque sea básica, veamos que la gente tiene lo más esencial para hacer su chamba. Y ya de ahí partes, porque si no, te das muchos topes, porque quieres estar analizando cosas cuando, pues primero que lleguen temprano, primero que hagan su trabajo con lo más básico y que te asegures de eso, ¿sí me explico? Y ya después empezamos a ver estas cuestiones de las gráficas de control. No en todas las empresas, pero en empresas pequeñas o medianas pasa mucho eso de que lo básico no está completo, no está al 100%. Entonces, aseguremos que lo más esencial lo tengan. ¿Me explico? Perdón por el comentario, pero eso es lo más común, ¿no? Queremos aplicar técnicas muy básicas, pero que el operador o la gente ni siquiera las entiende, no es fácil ya cuando él empieza a hacer este tipo de gráficas, que ya el tipo tiene noción de muchas cuestiones, ¿no? Que a veces damos por sentado de que existen. Entonces yo les diría, regrésense a lo muy elemental y verifiquen que todo lo más fundamental esté cubierto en sus áreas y con su gente, ¿no? Para que no nos demos de topes y nos digan, la gráfica de control no controla nada, te dicen los operadores. Ok, ingeniero. No sé si está claro allí. Y hablando de eso, ingeniero, ¿el análisis de laboratorio cura al paciente? Si le hacen una tomografía, ¿el paciente se va a curar? En el laboratorio te da una indicación más básica de dónde está el problema o cuál es el problema del paciente, pero no lo cura. Para eso hay que pasar con el médico para que lea los análisis y dé un tratamiento. Ok, gracias, ingeniero. Eso es muy obvio, pero a veces también se nos olvida. A mí me han dicho los operadores, ingeniero, tengo 3 meses haciendo la gráfica y no controla nada. No, pues la gráfica no va a controlar nada. Se llama gráfica de control, pero la gráfica no controla nada. ¿Quién es el que controla? ¿Quién es el que toma acción? ¿Quién es el que aplica el tratamiento o la medicina? El operador o el médico. El médico, el operador, el gerente, el supervisor. Alguien tiene que tener, otra vez, calidad sin acciones igual a costo. Entonces, si no aplican acciones ellos, pues nada más están agregando costo, ¿no? Entonces, y te dicen así, descaradamente, no, esa gráfica no sirve, ¿no? Sigue igual de mal el proceso. Pues no, pues si te está diciendo la gráfica que está fuera de control y no tomas acción, pues no va a pasar nada. Son cosas elementales, pero que se nos olvidan a la hora de estarlas llevando en práctica allá afuera, ¿no? En el piso. Bueno, más nada, dije. Vamos a ver rápidamente otro tema. Si no hay ninguna pregunta sobre esto, de todos modos vamos a regresar en la última tarea, vamos a regresar a ver ya no me sale. Dejar de compartir la pantalla. Es que yo no estoy compartiendo. Esta gráfica vamos a ver algunos detalles adicionales para poder hacer la última tarea, ¿no? Ok. ¿Nos puedes liberar la pantalla, por favor? ¿Quién es? Kenia. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Ok, ingenieros. Ya vimos, vamos a ver si me alcanza el tiempo. El último, un tema de la gráfica de atributos. ¿Se acuerdan que es una variable por atributos? ¿Recuerdan ustedes?
Ok, acabamos de ver una variable que le llamamos variables continuas. Y hay otras variables que se llaman variables por atributos. En las variables continuas, pues es el peso, las dimensiones, la longitud, etcétera, la temperatura, sí, todo lo que podemos medir y de alguna manera en un rango de valores hay un número infinito de valores que pueden tomar esa variable, ¿no? En un rango de 10 gramos puede haber una infinidad de valores, pues eso, infinito. Entonces, esa le llamamos variables continuas. Y variables discretas son las que podemos contar número de errores o artículos que pasan o no pasan, que se aceptan o no se aceptan. Es 1 o 0, ¿verdad? Está o no está. Entonces, para ese tipo de variables, vamos a usar una gráfica que le llamamos gráfica por atributos. Voy a presentarla. Y les voy a mandar aquí en el WhatsApp, en el chat, un archivo con la información. Bueno, ahí está, ingenieros. Entonces, vamos a suponer que estamos creo que les mandé el que no es. Ok, a ver si ven mi pantalla, ingeniero. Vamos a suponer que estamos en una sucursal de una paquetería de esas que existen ahora como UPS o Paquete Express, algo así. Perdón. Sí, ¿ven mi pantalla? ¿Ven lo que dice procedimiento? Toma de datos, ¿no? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a suponer que recibimos 3,000 o 4,000 paquetes por día. Son muchísimos. Y nosotros, tú eres el gerente de la sucursal ahí de UPS y tienes que checar que la etiqueta, que es uno de los puntos críticos para el paquete, esté bien llenada, que esté bien colocada, que esté bien pegada, que no tenga errores, porque si la etiqueta no está bien, se puede perder o se puede extraviar el paquete o puede llegar a otro lado. Entonces, vamos a suponer que tú muestreas de esos 3,000-4,000 paquetes que te llegan, muestreas 100 cajas o 100 paquetes diarios y revisas y vas registrando cuántos defectos tienen en el colocado de la etiqueta, ¿no? Para este caso, aquí tenemos los datos de un mes. Esta gráfica se llama NP, ahorita vamos a ver por qué. Tienes el número de su grupo que sería, vamos a decir, el día, ¿no? Del día 1 al día 25, de lunes a sábado estás trabajando. Y tienes el tamaño del subgrupo o el tamaño de muestra que dijimos son 100 paquetes. Y acá está el número de defectos que encuentras en cada día. Lo que vamos a hacer es una gráfica de control parecida a la XR, con la particularidad de que esta gráfica, perdón, no lo puedo graficar. Ok, vamos a calcular la línea central, o sea, el promedio. Vamos a calcular los límites de control y vamos a ver, primero, lo que queremos saber
tú eres el gerente de la sucursal y tú lo que quieres es ver cómo puedes reducir o eliminar este número de defectos que te aparecen todos los días. Entonces, primero tienes que establecer si tu proceso es predecible, o sea, está en control o no está en control. Entonces tienes que hacer tu gráfica. Para ese efecto, a ver si podemos sumar todos estos datos y ponerlos aquí. ¿Cuántos defectos tenemos en total? Y cuántas cajas muestreamos, ¿no? En este caso son 100 por 25, 2.500 cajas, y sumamos todos estos defectos y los ponemos en ese renglón. Un poquito más abajo, bueno, los japoneses siempre usan esta nomenclatura, que ponen del lado izquierdo, ponen todas las fórmulas y del lado derecho ponen los resultados. Entonces vas viendo la teoría y la práctica. Pero aquí tienes P testada, que es la P promedio, que es la fracción defectiva. ¿Qué porcentaje o cuál es el número de defectos que tenemos? En este caso, vas a sumar P, que es el número de defectos, por N, o sea, 100. K, que significa el número de subgrupos, o el número de días. En este caso son 25 por 100. Entonces aquí, ¿cuánto les dio la suma de todos los defectos? Ay, ya lo dejé de compartir, perdón. Este de nuevo. Entonces, aquí nos da 68 ingenieros sobre 25 por 100, ¿no? ¿Cuánto les da eso? Da de 0.0272. Gracias. 270, gracias, Kenia. 207 quedó muy feo. Ok. Perdón. 0.272. Ok. Entonces, ya tenemos aquí el límite 0.0272. Ok, ya está ahí. Vamos a calcular el límite superior de control, upper control límite, ¿no? Entonces, que es P testada por N, que es este valor. Perdón. Aquí era 0.272 y este es por 100. Entonces aquí nos da 2.72 defectos por día. Entonces 2.272 defectos por día más 3 veces la raíz de P testada por N por 1 menos P testada, que es este valor, 1 menos este valor. Dijimos que los límites de control se calculan con más o menos cuántas desviaciones estándar. Tres desviaciones. Ok, gracias, ingeniero. Entonces, en otras palabras, si este es media más 3, esto significa que esto ¿qué es? P testada, raíz de P testada por N, 1 menos P. Sería la desviación. La Exactamente. desviación estándar. Correcto. Entonces, este factor es la desviación estándar, más 3 desviaciones estándar menos 3 desviaciones estándar. Entonces, calculamos ahí, ¿cuánto nos da ahí? Okay. Este es 2.72 por
perdón, más 3 raíz de Me dio 7.59, profesor. 7.59. Ok, 7.6. Y luego, ese mismo valor, pero ahora menos 3 desviaciones estándar, menos 3 por esta raíz. Ese me da menos 2.15. Ok, menos 2.15. Pero como no existen valores negativos, defectos negativos, entonces consideramos que es 0 o no consideramos el límite inferior, ¿no? Porque no existen defectos negativos. Ok, voy a dejar de compartir esta pantalla. Voy a usar un Excel rápido para que podamos concluir el ejercicio. Aquí tengo el número de subgrupos, ingeniero. Tengo 7.6, que es el límite. El promedio, este es P testada N. Y este es el límite inferior de control. Si alguien nos puede ayudar, vamos a graficar la línea central. Aquí está, este es 0, 1, 2, entonces aquí está 3 y 7.2, claro, 2.7 está un poquito abajo de la línea del Excel. Si alguien me puede ayudar a poner la línea aquí, lo voy a agradecer. Y luego, lo mismo hago para el límite superior. Aquí está 7, aquí está 8, entonces 7.6 un poquito casi en la mitad, tantito arriba de la mitad. Y ponemos línea punteada. Esta es como la nomenclatura de las carreteras, ¿no? Que la línea punteada puedes cruzarla. Entonces, por eso se pone línea punteada en el límite. Este es el límite superior de control. Gracias, ingeniero. Y lo mismo hacemos para esta parte. Ahora vamos a graficar. ¿Alguien me puede decir cuál es el primer dato? Aquí está el número 1. Creo que es 3. 1, 2, 3, 4. El primer valor es 4, ¿no? El segundo valor, ¿cuánto es? Bueno, lo vamos a dejar de tarea entonces. Vamos a graficar aquí todos los valores, empezando con el número 1, que es 4, y terminamos con el número 25. Ok, y lo traemos para la próxima clase. Hacemos el mismo análisis de si cumple con la curva normal o no, cuántos puntos hay arriba, abajo, si hay puntos fuera del límite de control, y más o menos si se comporta como una curva normal. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, ingeniero, de cómo se hace la gráfica? Profe, en este caso la línea de abajo, la que se dibujó con azul, esa no va punteada, ¿verdad? No, la línea central va sólida. Es una línea sólida, sí, continua. Ok, Y profe. abajo, bueno, pues nada más como referencia ponemos la línea. Ok, entonces hacemos la gráfica y si tienen alguna duda me dejan saber en el WhatsApp. La traemos para la próxima clase, please. Analizada. Es individual, ingeniero, está muy fácil, no hay mucha ciencia en esta parte. ¿Sale? Y lo revisamos el próximo jueves. Ok. ¿Alguna duda, ingeniero? ¿Algún comentario? Ninguna, profe. De acuerdo, ingeniero. Bueno, pues Yo tengo una duda, profe. Sí, adelante, ingeniero, por favor. Por ejemplo, para este tipo así de ejercicios o de análisis, ¿cómo lo podemos, bueno, lo podemos buscar como análisis de curva normal? Sí. Esto por ser una
una distribución discreta de valores discretas sigue una distribución binomial o de Poisson o alguna de ese tipo, que es más o menos como este tipo así, que no es exactamente simétrica. Pero volvemos a lo mismo. Por el teorema del límite central, la muestra, que esta es una muestra, si tú la sacas la población, no va a ser exactamente normal, porque esta es una distribución de valores binarios, ¿no? Entonces, pues, binomial es una distribución que no es exactamente normal. Pero al sacar tú la muestra, vas a obtener una distribución parecida a la normal. Entonces, para efectos prácticos, tenemos que seguir los patrones como si fuera una distribución normal, y de hecho lo va a hacer. Si no se comporta de esa manera, es que algo fuera de lo común o de lo normal está pasando. Entonces, sí, ingeniero, vamos a usar la curva normal, vamos a usar los mismos parámetros que usamos para evaluar la otra, de la curva normal, lo usamos para por favor. Ok, no sé si me expliqué. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves, ingenieros. Muchas gracias a todos por la atención y nos vemos el jueves. Sí, profe, hasta Buenas luego. noches. Hasta luego, Buenas noches, profesor. muchachos, que descansen. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, chavos. Buenas noches.